La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo ha comenzado a dar los elogios más sobresalientes de esta iglesia, una iglesia que ha estado pasando crisis, no crisis espiritual, sino crisis en cuanto a la persecución por causa del evangelio. Pero el apóstol ciertamente los encomia en el capítulo 1, versículo 3, y les dice claramente: acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor. Noten las expresiones de Pablo en este interesante pasaje. Acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Aunque el versículo 4 y el verso 5 continúa el apóstol encomiándolos, y puedo decir en el resto del capítulo, el apóstol está ciertamente exaltándolos porque es una iglesia que se ocupa especialmente de agradar a Dios en todo aspecto. A pesar de las persecuciones, el apóstol los encomia de mantenerse firmes en su obra. Primero los encomia por esa obra de fe. Son personas que no están ocupados en otro asunto, sino empeñados en obrar eficazmente, es decir, en el evangelismo. Ellos han llenado toda la región del evangelio. No son creyentes ociosos, no están ocupados en la ociosidad, sino en trabajar por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Personas que realmente aman a Dios sobre todas las cosas. Una iglesia que está ocupada en el oficio realmente de la predicación, de la enseñanza, en las casas, en las calles, en las plazas y en cualquier otro lugar, en cada ciudad, en cada pueblo. Es una iglesia prosperada, es una iglesia bendecida. Pero una iglesia que se ocupa de estar simplemente sentado en los bancos, ocupados viendo la televisión, novela tras novela, se va a enfermar, se va a ocupar de estar ocupada en calumnias y hablando en mal de este, en mal del otro. Pero esta iglesia está ocupada en la predicación, en la enseñanza. Y lo vemos a la luz de los pasajes, como el apóstol la elogia. Entonces la elogia por su obra, según el versículo 3. La obra de fe probablemente incluye la fe salvadora, pero no se limita a ella, sino que se refiere también a las obras hechas por el creyente en su vida diaria. La expresión paralela del versículo 9, usted la puede ver en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Estas personas estaban entregados a la adoración a los ídolos que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, tienen manos pero tampoco palpan, tienen pies pero no caminan, tienen nariz pero no respiran, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Entonces son ídolos muertos, vacíos, que no pueden salvarse a sí mismos. Ellos adoraban esta clase de ídolos, de imágenes. Entonces se convirtieron al correcto evangelio, al evangelio de salvación, al Dios vivo y verdadero, dice el apóstol.
Entonces, note el versículo 9 que nos dice claramente, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la iglesia de Tesalónica realmente recibió el evangelio tal y cual como es. Os convertiste de los ídolos a Dios. Únicamente puede uno volverse de los ídolos a Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esa obra se realiza por la fe. De otra manera no se puede realizar sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan capítulo 6, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron los judíos a Cristo Jesús. Una gran multitud preguntó a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner las obras en prácticas? O es decir, para poner en práctica las obras de Dios. Contestó el Señor en el versículo siguiente, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. La salvación no viene por obras humanas, sino a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo describe así a través de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto da a entender que es por la fe. Pero la misma fe que salva obra eficazmente produciendo buenas obras en el que cree. Eso lo vemos claro a través de Efesios capítulo 2, verso 10, como también primero de Corintios capítulo 15, verso 58. En el capítulo 2 de Efesios, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso fuimos creados, para eso fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, para que sirvamos a Dios en las buenas obras, no en las malas, porque las malas es servir al diablo, pero en las buenas obras es servir a Dios. Su obra de fe era evidente y Pablo alaba completamente a Dios por esta iglesia que se ocupa de servir a Dios eficazmente a través de la fe. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, dice Pablo, quiero que te ocupes. Entonces, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Le dice a través de la carta a Tito también, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Por cierto, debemos ocuparnos de ellas, porque si nos ocupamos de ellas, entonces seremos bendecidos y prosperados en todas las cosas. También Pablo los encomia, según la carta primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3. La palabra trabajo, lo vemos que les encomia por su trabajo de amor. No están rezongando, no están diciendo, ¿por qué solo a mí me dan este trabajo? ¿Por qué no ocupan a este y al otro? Habiendo tanta gente, ¿por qué no la ocupan? ¿Por qué solo a mí? Ellos no están rezongando, ellos están ocupados, gozosos, felices de hacer aquel trabajo y lo hacen con amor. Entonces Pablo los encomia por el trabajo de amor. La palabra trabajo usada aquí se refiere a laborar hasta el cansancio. Los tesalonicenses hacían esto con amor. El amor al que se refiere es el ágape, es decir, ese amor sacrificial. La palabra ágape es una palabra griega que quiere decir amor sacrificial, que es el mismo amor con que nos amó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no espera reciprocidad, sino que busca solo el bien del objeto de su amor.
Solo esa clase de amor puede hacer que un creyente trabaje en forma desinteresada a favor de otros. El creyente o de no creyente. Ahora, la frase paralela del versículo 9 es: para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos muertos para servir ahora a Dios, al Dios vivo. En otras palabras, le dieron un puntapié a los dioses muertos para venir a servir ahora con todo amor, con toda integridad, con toda sinceridad, con todo corazón al Dios vivo y verdadero. En su servicio al Señor trabajaban hasta el cansancio en búsqueda de las almas perdidas y haciendo muchos servicios a favor de sus hermanos atribulados por su fe en Cristo Jesús. También Pablo los encomienda por su constancia en la esperanza, según el verso 3. Recuerde que estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 y estamos ahora en el verso 3. En el verso 3, en el cuarto punto del verso 3, su constancia en la esperanza. Entonces, vemos en este interesante pasaje bíblico, no tenemos copia de ningún sermón que Pablo predicara en Tesalónica, pero podemos estar seguros de que hizo hincapié en el regreso de Cristo. Hay muchas pruebas, es decir, hay pruebas de que ese mensaje impactó a los tesalonicenses. Ellos mostraban constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra en griego se traduce constancia, aquí se traduce como paciencia. En Hebreos 12, verso 1, vemos entonces en ese interesante pasaje: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo. ¿De qué vamos a despojarnos? De todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con gozo, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? La gran salvación, la gran herencia, la alta riqueza de bendición que nos espera. Entonces, no se refiere a una acción pasiva, sino activa, en que en esa acción que nos habla este interesante pasaje, encontramos especialmente de lo que estoy diciendo, que no se refiere a una acción pasiva, sino activa, en que se trabaja en forma perseverante. Los tesalonicenses ciertamente perseveraban en esperar al Señor de los cielos en medio de mucha aflicción. Hoy muchos creyentes están abandonando el camino de Dios, están desesperados por salirse del evangelio, porque piensan que allá afuera está mejor que aquí adentro. No, allá afuera está horripilante, está desesperante. El que se salga del camino pierde todo, pero el que permanezca dentro de las aflicciones por causa de Cristo lo alcanzará todo. El concepto paralelo del verso 10 es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice primero de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Esta última frase asegura a los creyentes que la ira venidera, o sea, la gran tribulación, no caerá sobre nosotros. Con razón los tesalonicenses soportaban sus pruebas, con paciencia y con gozo, porque tenían la esperanza bienaventurada de que Cristo vendría para librarlos de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera.
Así nos dice el capítulo 1 de esa carta, versículo 10. Ahora bien, la evidencia de la elección de los creyentes se registra en el verso 4 al verso 10 de esta carta. Ahora bien, el pasaje 4, Pablo dijo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esto es bien interesante. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es interesante que usara una frase de esa magnitud en una carta a creyentes relativamente nuevos. Es difícil entender la doctrina de la elección. Pero no por eso debemos negarla ni ser negligentes en enseñarla, porque se menciona en varios lugares de la Biblia. Elección. Somos seleccionados por Dios. Somos completamente escogidos por Dios. A Él le plugo seleccionarnos por su gracia, alcanzarnos por su gracia, perdonarnos por su gracia, y por lo tanto debemos estar agradecidos por esa gracia que se nos extendió. Basta citar aquí tan solo un pasaje. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esto debe de prestarle atención. Debe de ponerlo en su espíritu y nunca debe de quitárselo de ahí. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas delante de Dios. Efesios capítulo 1, verso 4. Y el apóstol sigue hablando de esta elección a continuación de los pasajes en este mismo capítulo. Entonces, fuimos escogidos por su gracia. Qué interesante es esto. Ahora, parece que siempre se refiere a creyentes y se basa en el amor de Dios hacia ellos. Tiene que ver con la selección o separación. En el caso de los tesalonicenses, el asunto no era tratar de averiguar quiénes habían sido escogidos. Pablo dijo: conocemos vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Es decir, había prueba de ellos y al regreso algunas de ellas. Es decir, y él repasó algunas de ellas. En otras palabras, repasó que muchas de esas personas en verdad habían sido seleccionadas por Dios. Por sus frutos, ellos habían llenado toda Europa predicando la palabra de Dios de tal manera que Pablo se quedó perplejo, se quedó atónito de ver cómo estos creyentes avanzaron predicando la palabra de Dios. Llegaron a ser imitadores de los misioneros y del Señor. Eso lo vemos claro en el versículo 6. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Notemos, segundo, recibieron la palabra en medio de gran tribulación y lo hicieron con gozo. El evangelio había llegado a ellos de la manera siguiente: en palabras, pero no en palabras solamente. Había llegado en poder, había llegado en el Espíritu Santo, en plena certidumbre o convicción. Había llegado conducido por hombres ejemplares. Desplegaron mucha actividad misionera. Eso lo vemos en el versículo 7 y 8, que les dice Pablo: de tal manera que habéis sido ejemplo a todo de Macedonia, a todos los de Macedonia y de Acaya.
que han creído. Es decir, los macedonios habían sido ganados por estos tesalonicenses, los de Acaya que se habían entregado a Cristo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada del evangelio por ahí. ¡Wow! ¡Qué maravillosa actitud de esta iglesia! Ojalá que todos los creyentes que me escuchan se levantasen de igual manera para predicar por todas partes. Tendríamos iglesias poderosas, dinámicas. Tendríamos templos grandísimos, porque no cabría la gente. Hoy hay tantos obritas pequeñas por todos lados, grupitos chiquitos y peleones. Viven peleándose a cada rato porque no hacen nada más que pelear. Que Dios tenga misericordia de los peleones. Siguiendo el ejemplo de Pablo y Silas y Timoteo en este caso, divulgaban la palabra del Señor en Macedonia los tesalonicenses, por Acaya y en todo lugar. Macedonia era la provincia al norte de Grecia y Acaya estaba al sur. Así que en todo ese gran país se había extendido el evangelio de Cristo. Ya se ha dicho que Tesalónica era una ciudad portuaria y una de las principales estaciones del gran Vía de Ignacia. Sin lugar a duda, Dios usó esas circunstancias muy favorables para ayudar a los de Tesalónica a cumplir con la gran comisión. Con esa comisión, el evangelio se divulgó a partir de allí en todo lugar. Solo los escogidos reciben con gozo el mensaje dado en esta forma. Imitan el ejemplo de los misioneros en andar en el diario vivir, en su andar en el diario vivir, y divulgan el mensaje en todo el mundo. Solo los que han sido llamados especialmente por el Dios Santo, por el Dios vivo y verdadero. Ahora, en el capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses, verso 1 al versículo 12, el apóstol nos habla de su defensa. La defensa de Pablo, mencionada en ese interesante capítulo, y me gustaría que usted abra su Biblia en ese capítulo 2. Una vez más, capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aunque es imposible que en estos instantes podamos avanzar, pero vamos a dar lectura a los primeros pasajes bíblicos para que en el próximo programa podamos discutirlos, podamos comentarlos, podamos aprender grandes cosas que están en este interesante capítulo. Hemos terminado entonces con el capítulo 1 y continuaremos con el capítulo 2. El apóstol declara de esta forma: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán importante es que entendamos esta gracia divina. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios fuiste, es decir, que recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y así sucesivamente. Queridos televidentes, gracias por su oportunidad de estar con nosotros, aprendiendo de estas verdades supremas que nos bendicen cariñosamente y gloriosamente. Queremos decirle que estamos esperándole a usted que nos está congregando. Véngase, vamos a aprender juntos de las verdades que nos llevarán de triunfo en triunfo hacia la eternidad con nuestro Salvador Jesucristo. Quiero decirle, le amamos en el Señor y estamos aquí para hacerte bendición a sus vidas. Que Dios le bendiga, y también si necesita oración puede llamarme con toda confianza, con toda certeza al número del área 323-202-0229. Queremos orar por usted. Queremos interceder por sus necesidades. Que Dios lo bendiga poderosamente y para siempre. La Iglesia Roca de Luz